Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de formación cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador, una parábola que nos va a hacer reflexionar mucho sobre cómo estamos tomando la palabra de Dios y si la estamos tomando en nuestras vidas. Bien, recordemos que ya estamos en la inmunidad. El valor del mes, estamos noviembre, es la honestidad. ¿Y cuál es la frase de este mes? Los corazones honestos producen acciones honestas. La confesión de fe. Me acuerdo siempre del Señor mi Dios porque Él me da el poder de hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Primero, saber qué es la palabra de Dios y qué efectos produce. También reflexionar si esa palabra está en nuestras vidas. Te voy a contar la parábola del sembrador. Bien, un sembrador salió a sembrar sus semillas. Sí, normalmente antes se ponían un saquillo como este señor con semillas dentro y los sembradores la empezaban a esparcir a diestra y siniestra, ¿sí? A ambos lados. Ahora, una parte de su semilla dice que cayó sobre el camino, ¿ya? Otra parte entre un lugar lleno de piedras, la otra un lugar donde había muchas espinas y la otra en tierra buena. Ahora, las semillas que cayeron en el camino, ¿qué pasó? Fueron pisoteadas por las personas que pasaban y se las comieron las aves. Las semillas que cayeron entre las piedras brotaron, ¿no? Empezó a germinar ya la plantita, pero se secó por falta de humedad porque no podía, ¿no? Su raíz profundizar más, entonces ya no tenían más espacio. Otra parte de la semilla, ¿no? La que cayó entre los espinos, nacieron juntamente, ¿no? Con los espinos, pero cuando crecieron ambos, los espinos terminaron ahogándolas, las maltrataron. Y por último, las semillas que crecieron, ¿no? Que cayeron en tierra buena, sí crecieron, a tal punto que llegaron a dar frutos, ¿ya? Dice 100 granos por semilla, imagínate, es un montón. Bien, esta información tiene que estar en tu cuaderno. La parábola del sembrador. Escuchar la palabra de Dios implica guardarla en nuestro corazón y obedecer todo lo que nos indica. ¿Cuál es el texto para aprender? En Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bien, la parábola del sembrador. ¿Sí? Entonces vemos, como les dije, en los tiempos cuando Jesús predicaba, ya, habían muchas personas que se dedicaban a la agricultura. Entonces Jesús decidió contarles una parábola, no era una parte de sus enseñanzas, porque él pensó que de esta manera ellos se iban a identificar, ¿no? Entonces, había ciertas actividades que se tenía que hacer para poder sembrar una semilla. Primero debes de remover el terreno, ya, excavar, ¿no? Después se vas a encontrar algunas raíces, entonces tienes que sacarlas y las malas hierbas también. Ahora de ahí no, pues ya, ahora sí voy a empezar a plantar. No, tienes que dejar que se oxigene la tierra. Ya después puedes sembrar las semillas y de ahí tienes que esperar hasta que crezca. Hay semillas, ¿no? Que demoran, unas plantas que demoran mucho, hasta 40 años en brotar, ¿ya? En verdad. Pero hay otras que es 3 meses, 2 meses y ya están, ¿no? Por ejemplo, la semilla de cebada crece muy rápido, ¿sí?
Ahora, cuando el sembrador se disponía a sembrar, como te dije, llevaba su saquillo y empezaba a lanzar las semillas. Entonces Jesús les contó eso, ¿no? De que había un sembrador, ¿no? Lanzó uno sobre donde el camino. Otras partes de las semillas sobre piedras, sobre espinos y sobre, por último, ¿sobre qué? Ah, ya, sí, mis. Por último, sobre tierra buena. Pero los discípulos le preguntaron, está bien, Señor, pero ¿qué quieres darnos a entender con esto? No te entendemos. Y entonces él explicó que cuando él hablaba de las semillas, se estaba refiriendo a la palabra de Dios. ¿Sí? Estaba refiriéndose a la palabra de Dios. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué dice? En las actividades vamos a saber qué significaba cada cosa en la parábola del sembrador. Ya, ¿qué se sembraba en esta parábola? Se sembraba la palabra de Dios, X. ¿Qué es la semilla, jóvenes? La semilla es la palabra de Dios y las verdades de Dios, porque acá hay dos respuestas, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios y todas las verdades que se dicen. Ahora, ¿quién es el labrador? ¿Quién crees que sea el labrador? ¿Solo Dios? Dios y cualquiera que habla a otros de Dios o los que tienen un título de teología. Tienes que ser teólogo para hablar la palabra de Dios. Bien, no, pues el labrador es Dios y cualquiera que habla a otros de Dios. Si tú hablas con tu mamá, tu vecino, tu primito, tu tío sobre la palabra de Dios, les predicas, entonces tú eres el labrador, tú eres el sembrador. ¿A dónde cae la semilla? O sea, la palabra de Dios. Al corazón de los hombres, ¿ya? Aquí tú tienes que aquí, al corazón de los hombres. Acá también vamos a subrayar las respuestas. Listo. Ahora, ¿qué significa la semilla caída en el camino? Los que oyen desde lejos, los que no oyen o los que están indiferentes. Mira lo que dice acá. Y los de junto al camino son los que oyen, sí escuchan. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Entonces escuchan, pero desde lejitos nomás, ¿no? Porque después el diablo les quita la palabra. Ahora, los pájaros, ¿quiénes crees que sean los pájaros? Porque acá dice que viene el diablo y les quita de su corazón para que no crean. Entonces los pájaros son ellos, ¿no? Los incrédulos que quieren convencer que Dios no existe. Entonces te dicen cosas, tú ya tenías ya habías escuchado la palabra, pero te hacen creer de que Dios no existe. Y también los que hablan mal de Dios. Ellos son los pájaros. ¿Qué significa la semilla en pedregales? Acá también vamos a elegir dos. Personas con poco interés, personas que no profundizan en la palabra de Dios. Claro, porque las raíces no llegaron hasta adentro, ¿no? Y acá lo dice. Ya, entonces son los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, ¿sí? No profundizan entonces en la palabra de Dios, ¿ya? Y personas duras de corazón también, ¿ya? Ahora, ¿qué significan los espinos? Los espinos significan aquí. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de este mundo, los problemas, ¿sí? Los espinos son los problemas que te agobian y te hacen alejar de Dios. Ahora, ¿qué significa la buena tierra? Un corazón preparado para recibir la palabra de Dios, corazón deseoso de paz o corazón dispuesto a guardar y permitir que crezca esa palabra. Bien, la buena tierra es un corazón, ¿no? Dispuesto a guardar y permitir que esa palabra crezca. ¿Ya? Eso es la buena tierra. También es un corazón deseoso y un corazón preparado para recibir la palabra. Las tres son correctas, ¿sí? Ahora vamos a estudiar y vamos a ver aquí en Filipenses 2:16 que dice que la palabra es verdad. Ya, y complétalo tú, bonito, yo no sé escribir muy bien con
con el lápiz del PowerPoint. Ahora, en Hebreos 4:12, ¿qué dice que es la palabra? Dice que la palabra es viva, ¿ya? Acá pone su puntito de la I, viva y eficaz. Tú lo completas bonito. Listo. Ahora, en Salmos 119 y 140 dice que la palabra es pura. Ya jóvenes, la palabra es pura. Y en Salmo 119 dice que la palabra es dulce, chicos. O sea, es un manjar. Es algo rico. Ahora, ¿qué se hizo con la palabra de Dios? ¿No? ¿Qué se hizo? ¿Qué crees que hizo, no? Dios, ¿qué hizo con la palabra? Los cielos, ¿ya? ¿Qué más hizo? Y la tierra. ¿Ya jóvenes? Listo. Ahora, ¿cuándo acabará la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es eterna. Entonces, ¿acabará? No, nunca. ¿Ya? Aquí escribes. Nunca. Nunca. Listo. Ahora, ¿qué efectos causa al que escucha? En primero de Pedro 1:23 dice que somos renacidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos hace una nueva persona, ¿no? Nos da una nueva vida. Uy, ya somos renacidos. ¿Qué más? También dice que somos sanos y salvos. Eso nos hace la palabra de Dios. También la palabra de Dios en Salmo 119:30. Ahora vamos a buscarlo. Salmo 119:30. Dice que no, 119:130, ¿no? Aquí está. La exposición de tus palabras alumbra. Las palabras de Dios entonces alumbra. ¿Ya? Y hace, ¿qué más? La palabra de Dios dice alumbra y hace entender a los simples, a los sencillos. Ya nos hace entender. Complétalo tú, entender. Listo. Y por último, en Juan 15:3, ¿qué dice? Vamos a buscar rápidamente Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios, entonces la palabra de Dios limpia. Ya escríbelo tú bien. Limpia. Limpia. Vamos a borrar esta partecita, está feo. Ya, la palabra de Dios limpia. Bien, jóvenes. Ahora sí. ¿Qué características tiene la palabra de Dios? Ya, la palabra de Dios dice mora en nosotros. Ya, la palabra de Dios en Juan 5:23. Ahora vamos a buscar. ¿Qué más? Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de guardar la palabra en nuestro corazón. Entonces se guarda en el corazón. ¿Qué más? En Hechos 5:20, ¿qué dice sobre la palabra? Y dice lo siguiente. Y pues ha impuesto el Señor, anunciad. Se debe de anunciar. Anunciar la palabra de Dios. ¿Sí? Anunciar. Listo. Y ahora en Hechos, ¿qué dice en Hechos 12:24? En Hechos 12:24 dice lo siguiente. Pero la palabra es crecía y se multiplicaba. Entonces crecía, copia por favor, y se multiplicaba. Ya jóvenes, se multiplicaba. Listo. Bien, jóvenes. Ahora, esto tú ya tienes que, mira, aquí está el orden correcto, ¿ya? Aquí está el orden, no te preocupes sobre este ejercicio, ¿sí? Esto sí tienes que resolver. Lo que falta, tienes que resolverlo. Y colorear esta imagen. Eso es toda tu tarea. Entonces, vas a tener que leer la guía de formación cristiana y terminar de resolver las actividades, copias el título en el cuaderno y lo que te indico en las diapositivas y debes hacer 2 reflexiones personales del tema. Esto ha sido todo, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.